Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver lo que son los triángulos especiales y las funciones trigonométricas. Los triángulos especiales son el triángulo de 45 grados y el triángulo de 30 grados, 60 grados, que son triángulos rectángulos con características, como su nombre lo dice, especiales y que nos van a servir para encontrar las funciones trigonométricas principales que vamos a manejar. Bueno, vamos a empezar analizando el triángulo de 45 grados. El triángulo de 45 grados va a tener una hipotenusa de 2 y sus dos catetos van a ser de raíz de 2 y raíz de 2, como aquí lo estamos nosotros observando. En el caso del triángulo especial de 30 grados, 60 grados, la hipotenusa es de 2, el cateto adyacente a 30 grados vale raíz de 3 y el cateto adyacente a 60 grados vale 1, o también lo que es el equivalente al cateto opuesto de 30 grados. Con eso vamos a poder encontrar las funciones trigonométricas, pero antes de ver algunos ejemplos vamos a recordar cuáles son las principales funciones trigonométricas. Las principales funciones trigonométricas son la función seno de un ángulo alfa, que es la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. La función coseno de un ángulo alfa es la relación entre el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Y la función tangente de un ángulo, recordemos que es la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y tenemos las funciones trigonométricas recíprocas a estas tres principales que estamos viendo, donde la cosecante de un ángulo alfa es equivalente a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante de un ángulo alfa es equivalente a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y finalmente, la cotangente de un ángulo alfa es equivalente a la división del cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y habiendo recordado esto, bueno, vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí se nos pide encontrar el valor exacto de las siguientes funciones trigonométricas. Empezamos con el seno de 135 grados, lo primero en donde se encuentra los 135 grados desde posición estándar. Entonces, si nosotros hacemos rápidamente aquí un eje XY y ubicamos 135 grados, ese ángulo quedaría en segundo cuadrante, aquí como lo estamos viendo, 135 grados, y tendría un ángulo de referencia de 45 grados. Por lo tanto, con ese ángulo de referencia formamos nosotros un triángulo rectángulo de 45 grados, donde la hipotenusa sería 2, como ya vimos, y ambos catetos serían y raíz de 2. Pero si observamos, el cateto que está horizontal pegado a las X está del lado negativo de las X, por lo tanto llevaría un signo menos, y así es como nos quedaría, tomando como base el triángulo de 45 grados que ya vimos. Esto significa que si yo quiero encontrar el seno de 135 grados, tengo que hacer la división del cateto opuesto, que en ese caso es la raíz de 2, tomando como base el triángulo especial de 45 grados, entre la hipotenusa, que es 2, ¿no? Entonces, ese sería ya el resultado que tendríamos del seno de 135 grados, raíz de 2 sobre 2. Obsérvese que si nos hubieran dicho el coseno de 135 grados, entonces el resultado hubiera sido menos raíz de 2 sobre 2. Y ahí hubiera afectado el signo negativo del cateto que quedó pegado a las X. En el siguiente ejemplo nos piden encontrar el coseno de 300 grados. Primero ubicamos los 300 grados en posición estándar, y obviamente analizando esto, sería un ángulo que queda en tercer cuadrante, aquí como lo podemos observar, con 300 grados acá. Encontramos el ángulo de referencia y tendríamos un ángulo de referencia de 60 grados que nos generaría un triángulo de 60 grados, un triángulo rectángulo de 60 grados, si analizáramos ahí sus componentes. Entonces esto genera que obviamente la hipotenusa tiene un valor de 2 y el cateto adyacente a 60 grados es 1 y el cateto que está enfrente a 70 grados es la raíz de 3. Pero si observamos precisamente ese cateto de la raíz de 3 está del lado negativo de las Y, entonces le pondríamos su signo negativo.
En ese caso, si nosotros quisiéramos encontrar, como nos están pidiendo, el coseno de 300 grados, pues tendríamos que escribir el cateto adyacente a 60 grados, que es nuestro ángulo de referencia, y tendríamos un valor de 1 entre la hipotenusa, que es 2, ¿no? Y también no le afectaría, en este caso, el signo negativo que tenemos, ¿no? En cambio, si nos pidieran, suponiendo el seno de 300 grados, ahí sí, sería el cateto opuesto del triángulo de 60 grados que tenemos ahí, que sería menos raíz de 3, y la hipotenusa sería 2, ¿no? Entonces tenemos un resultado de menos raíz de 3. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora nos piden encontrar la tangente de 5 pi cuartos. Estamos en radianes, entonces son los mismos triángulos especiales, pero ahora en medidas de radianes. Primero ubico el 5 pi cuartos, y 5 pi cuartos sería un ángulo que sería en tercer cuadrante, aquí, como lo estamos observando, 5 pi cuartos, pero encontrando el ángulo de referencia, pues tendríamos que el ángulo de referencia sería de pi cuartos. Eso nos generaría pues un triángulo aquí en tercer cuadrante, pues que tendría pi cuartos de referencia, y entonces tendríamos un 2 en la hipotenusa, un raíz de 2 en un cateto adyacente y un raíz de 2 en un cateto opuesto. Pero otra vez, observando, tendríamos que el cateto adyacente y el cateto opuesto, debido a que están en tercer cuadrante, ambos tendrían un signo negativo. Y entonces, para encontrar la tangente de 5 pi cuartos, tomando como base este triángulo formado por el triángulo especial de pi cuartos, entonces sería el cateto opuesto, que vale menos raíz de 2, entre el cateto adyacente, que también vale menos raíz de 2, lo que nos daría un resultado de 1. Entonces la tangente de 5 pi cuartos es equivalente a 1. Si nos pidieran, por ejemplo, la cosecante de 5 pi cuartos, entonces tendríamos que escribir la hipotenusa, que vale 2, sobre el cateto opuesto, que vale menos raíz de 2. Y para poder racionar, multiplicaríamos todo por raíz de 2 sobre raíz de 2, y entonces en este caso tendríamos un resultado de 2 raíz de 2 sobre menos 2, que finalmente nos quedaría como menos raíz de 2, ¿no? Por ejemplo. Y ahí sí quedaría afectado pues por el signo negativo que teníamos originalmente en el denominador. Este ejemplo ahora, el ejemplo de la secante de 2 pi tercios, entonces nos enfocamos en encontrar 2 pi tercios, y 2 pi tercios sería un ángulo que estaría en segundo cuadrante y que tiene un ángulo de referencia justamente de pi tercios, y formamos entonces el triángulo con este ángulo de referencia, y tendríamos una hipotenusa de 2, un cateto adyacente, el que está pegado, que sería de 1, y un cateto opuesto, que sería de la raíz de 3. Observando que estamos en segundo cuadrante, entonces las x son negativas, lo que significa que el 1 le tendríamos que poner el signo negativo, y entonces pues ya nos disponemos a encontrar la secante de 2 pi tercios, y la secante de 2 pi tercios es la división entre la hipotenusa, que vale 2, sobre el cateto adyacente a pi tercios en este caso, que tendría un valor de menos 1, lo que significa que el resultado de la secante de 2 pi tercios es menos 2, ¿no? Por ejemplo, si nos han pedido la cotangente de 2 pi tercios, pues tendríamos que hacer la división entre el cateto adyacente, que vale menos 1, y el cateto opuesto, que vale raíz de 3. Que al racionalizarlo, multiplicarlo todo por raíz de 3 sobre raíz de 3, ya nos quedaría un resultado final de menos raíz de 3 sobre 3. Y es así como se manejan las principales funciones trigonométricas, ocupando pues los triángulos especiales. Gracias.